que ha generado bastante comentario este anuncio que ha hecho el restaurante Liguria, muy conocido, ¿no? Tiene varios locales y en particular que es el que está ubicado en Pedro de Valdivia, en Providencia, acá en Santiago, que está anunciando que cerró el local justamente para darle otro enfoque. Hablan de que podría ser comida vegetariana quizás, pero darle una vuelta a este local. Pero también su dueño ha indicado de que, ojo, que algo está pasando en la noche, de que la gente no está queriendo salir, que hay un tema ahí con los locatarios y el comercio por el tema de la inseguridad también, ¿no? Que hay gente que está optando, que lo hemos hablado antes, Álvaro, de la inseguridad en la noche, que la gente prefiere o no salir o salir más temprano. Vamos a hablar acerca de esto con el presidente de Achiga. De hecho, está en línea hasta ahora Máximo Picayo. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, lo que decía Marcelo Chicali, precisamente, dice que una de las variables que toma en consideración justamente para tomar esta decisión, que quiere reinventar el local, etcétera, tiene que ver con cambios de hábitos de consumo, producto de la inseguridad, que la gente sale hasta más temprano, no sale hasta más tarde, y por lo tanto eso impacta efectivamente en el consumo. ¿Qué datos manejan en Achiga, Máximo? Bueno, eso es efectivo. Nosotros hemos levantado el tema hace bastante rato. Yo diría que después del estallido y la pandemia, ambos tuvieron un efecto en que las cocinas empezaron a cerrar más temprano, que la gente empezó también a salir más temprano, pero también se suma a eso que posterior a la pandemia hubo un recrudecimiento del tema de la seguridad y por lo tanto cuesta conseguir personas para trabajar de noche. Las personas están saliendo, los bares están cerrando más temprano. Creemos que eso es un problema, porque esta es una industria que mueve a más de 350.000 trabajadores, y si nosotros solo atendemos en un turno y medio, claramente eso va a redundar a la larga en menores puestos de trabajo. Y por último, la seguridad, hoy día la mayor preocupación de los chilenos, y a muchos sectores, a la inversión le afecta la seguridad, pero al sector nuestro y al sector de la noche con mayor razón. ¿Qué otras medidas se han adoptado, Máximo? Porque leíamos justamente al dueño de Liguria que decía que se va a reinventar, quizás en otro horario, pero me imagino que hay distintas alternativas que van, lamentablemente, desde el cierre definitivo de algunos locales. Recordemos que también hay un tema económico importante, que la gente ha optado por dejar de salir quizás, ¿no? Está el tema del presupuesto familiar bien complicado, pero me imagino que el abanico va desde el cierre hasta implementar algunas otras medidas, esta reinversión, cambiar los horarios. ¿Qué ha sucedido en la industria? Bueno, la primera situación fue justamente el ajuste de horario, y eso significó, ¿no es cierto?, en pandemia, que muchos restaurantes acortaron sus turnos, con lo cual también tenemos que decir, la ley de 40 horas es algo que va a afectar fuertemente al sector gastronómico y al sector turismo. Nosotros somos un sector que trabajamos en los horarios que el resto de las actividades descansan, y por lo tanto estas restricciones de horario, si no vienen acompañadas de flexibilidad, no estamos diciendo que estamos en contra de la reducción de horario, al contrario, creemos que es una muy buena medida que se pueda mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de los trabajadores en una jornada más corta. Pero esa jornada más corta tiene que funcionar en los horarios que los restaurantes tienen público, porque si no, finalmente, si no viene acompañada de medidas que promuevan la productividad, al final esto va a ser una medida que simplemente va a precarizar el trabajo, no van a haber mejores ingresos, va a haber mucho más informalidad. La seguridad es un tema no solo en los lugares, hay muchos barrios gastronómicos que hoy día están complicados por el tema de seguridad. El casco histórico de Santiago, ni que hablar, ya casi no quedan muchos restaurantes que estén ahí tratando de funcionar de noche, y creo que hay muchas medidas que se pueden tomar. La primera, por supuesto, y esto ya no solo para el sector gastronómico, sino que nosotros tenemos que tomarnos muy en serio el tema de la seguridad como país. Creemos que en todas las actividades comerciales esto es un tema como el desde para que se puedan desarrollar actividades comerciales. Lo segundo, hemos hecho también una solicitud al metro para que el metro extienda su horario de funcionamiento. Creemos que es la columna vertebral del transporte de Santiago, y las grandes ciudades del mundo tienen metro, ¿no es cierto?, funcionando algunas a las 24 horas del día, pero si no es eso, a lo menos que estén funcionando en los horarios que los trabajadores que funcionan en estos negocios puedan también tener un transporte público de calidad como el resto de los trabajadores. Creemos que una medida como esa, que alargar el horario del metro, podría significar también
que de alguna manera los ciudadanos se tomen la calle y no estemos en esta situación, ¿no es cierto?, en que a la gente le da miedo salir. A propósito de los hábitos de consumo a los que hacía referencia Marcelo Chicali, que es el dueño propietario del bar-restaurante Liguria, una de esas sucursales, una de esas sedes va a cerrar, que es la que está en Pedro de Valdivia, o va a ser reinventada, se va a reinventar, ahí es la expresión que ha usado. Pero a propósito de los hábitos de consumo, ¿cuánto ha incidido en la industria gastronómica el delivery, que se hizo tremendamente popular justamente después del estallido, pero sobre todo en la pandemia? Bueno, yo creo que el delivery fue una forma en que los restaurantes primero se sumaron todos a una tendencia que es una tendencia mundial, ¿no es cierto?, del crecimiento del e-commerce y del delivery, de una forma mucho más acelerada. Nosotros en un año de pandemia a lo mejor avanzamos en esto lo que podríamos haber avanzado en 5 o 6 años. Y el delivery fue una forma de subsistencia de los restaurantes, fue una forma de subsistencia también para las personas que no tenían cómo acceder a alimentación, ¿no es cierto? Pedir de repente delivery en la casa era una forma fácil de resolver los problemas cuando teníamos tantas restricciones, incluso para salir a comprar a un supermercado. Sí. Ahora, volviendo ya desde la pandemia hasta ahora, el delivery se ha ido estabilizando, las personas tienen la necesidad de asistir presencialmente a los restaurantes, la experiencia de comer en la casa es distinta de la de comer en un lugar, como por ejemplo ir al bar Liguria, ¿no es cierto?, a tomarse un trago con los amigos, a juntarse, y creo que ambas opciones van a poder seguir creciendo. No es que una le quite espacio a la otra. Yo creo que la suma de las dos, hay una sinergia ahí que hace que los restaurantes tengan un nuevo canal de venta, que es el delivery, sin perder lo que significa la presencialidad. Yo creo que todos alguna vez pedimos por delivery, pero también nos gusta salir y juntarnos con los amigos en un restaurante. Así que no son contradictorias, son al contrario, sinérgicas. Claro, el tema de gustos también y de las costumbres, y lo que apuntan también que se ha ido cambiando justamente por el tema de la seguridad. Y en relación a eso también, porque usted ha mencionado algunas medidas, por ejemplo el tema del metro, reforzar seguridad, en fin, pero si es que no se toman esas medidas, porque bueno, cada local tiene su característica, ¿no? Hay varios auditores que apuntan, por ejemplo, el tema de los precios o modas, en fin, pero es un tema evidente el tema de la seguridad, no solo en Santiago, muchos auditores del norte también nos escriben, y que hay locales comerciales, no solamente gastronómicos, sino que otros que tienen que cerrar antes, pero de no tomarse medidas concretas, hay normativas que van a empezar, que van a seguir la implementación. ¿Hacia dónde qué es lo que podría suceder con la industria? Bueno, nosotros como gremio hemos estado luchando para que Chile se convierta en un destino gastronómico desde el punto de vista turístico también. Hoy día que tenemos una fuerte llegada de turistas brasileños, por ejemplo, que vienen por el fenómeno de la nieve, y que hemos vuelto recién a esta altura a tener los niveles de turismo que teníamos previo a la crisis, creemos que la gastronomía y el ocio nocturno son fundamentales. O sea, nosotros, independiente de esta decisión que haya tomado el Bar Liguria, ellos van a seguir como empresa siendo una empresa con varios locales que están orientados a ese segmento. Yo creo que aquí hay un tema de una ubicación específica que a ellos les costó mucho volverla a levantar después de vuelta de la pandemia. Pero creemos que se necesita tener ocio nocturno si queremos ser un destino turístico interesante, porque imagínense un turista que viene a Chile, ¿no es cierto?, va a la nieve, vuelve a las 6, 7 de la tarde, se cambia ropa, quiere salir a comer a las 10:30 y le dicen que las cocinas, los restaurantes y los bares están cerrados. Eso va a significar, si no somos capaces de revertir eso, va a significar que este sector que emplea a 350.000 personas, a lo mejor va a empezar a emplear a 250.000, o sea, se van a perder empleo, que parte de la reconversión que tenemos que tener como para dónde va el mundo, con el teletrabajo, una serie de actividades. Las actividades presenciales y las actividades como las nuestras son actividades que van a ser sumamente intensivas en mano de obra, y por lo tanto tenemos que cuidarlas. Y una forma de cuidarla es que los trabajadores tengan seguridad cuando vuelvan a sus casas, que los clientes tengan seguridad cuando van a un restaurante, que exista un sistema de transporte público eficiente y de alguna manera que también tengamos ciertas flexibilidades para que las personas que quieran trabajar en este sector puedan tener, ¿no es cierto?, esa necesaria flexibilidad, porque creemos que nosotros damos empleo que son, primero somos una industria verde, damos empleo bastante paritario, aquí trabajan muchas mujeres en este sector, la gente joven, muchos emigrantes, y es necesario entonces cuidar el sector gastronómico y todo lo que está alrededor del tema del turismo, la hotelería, los guías turísticos. Creemos que eso es sumamente importante. Y en eso tenemos que trabajar en conjunto, lo público y lo privado, para poder volver a tener los niveles que teníamos
previos a la crisis y ojalá poder seguir creciendo en dar empleo en este sector. Estamos hablando con Máximo Picayo, presidente de la Achiga. Esto hasta ahora está a propósito del tema de la seguridad que se pone en el tapete, a propósito de las declaraciones del dueño de uno de los restaurantes, un restaurante muy conocido en Santiago, particularmente aquí en la comuna de Providencia. Están llegando muchos mensajes relacionados con la seguridad, con lo apagado que está la noche en todas partes. Después de la medianoche prácticamente no anda nadie, dice un auditor que es taxista. Muchas gracias por los mensajes. Pero para aprovechar el tiempo también, Máximo, queríamos hacer referencia a la no aplicación de la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso, que son tan comunes, ¿no es cierto?, en la industria gastronómica, porque no se hizo el reglamento, está pendiente el reglamento. Por lo tanto el gobierno del presidente Boric no estaría aplicando la normativa en lo que queda de gobierno. Atrasa la puesta en marcha de la ley. La puesta en marcha de la ley. ¿Cómo lo toman ahí? ¿Cómo lo toman eso desde la industria? Lo primero que nosotros queremos enfatizar, y creo que queremos ser majaderos en esto, nosotros como industria estamos por la eliminación de los plásticos de un solo uso. Eso es lo primero. Lamentablemente, esta ley, que se llama de plástico de un solo uso, prohíbe los palitos de sushi que son de madera, los cubiertos de madera, prohíbe los sachets que son de papel, prohíbe un vasito de algas, prohíbe muchas materialidades que son reemplazo al plástico, la prohíbe y... nosotros, como digo, estamos totalmente a favor de eliminar los plásticos, pero creemos que estas otras materialidades son sumamente buenas medioambientalmente y son efectivamente el reemplazo al plástico. Lo segundo, decir que esta ley, que es una ley que tiene etapas en las que va implementándose, es una ley que en el fuerte de la ley regula las botellas plásticas, ese es como el foco importante de la ley. Tenía 2 artículos para los restaurantes y requería de un reglamento para definir, por ejemplo, qué es un plástico certificado, que son plásticos que esta ley va a permitir para el delivery. Ese reglamento, en la propia ley, debía estar promulgado en febrero del año 23, o sea, 18 meses antes de que se implementara esta etapa en la que se iba a implementar durante esta semana. Lamentablemente, ese reglamento no existe hoy día, no tenemos certeza de cuánto va a estar. Nuestra apreciación que en el mejor del escenario ese reglamento va a estar seguramente en febrero del próximo año, y de esta manera nosotros creemos que es una buena noticia que se haya aplazado la entrada en vigencia de esos 2 artículos, dado que sin reglamento existe mucha incerteza jurídica de cómo se podía fiscalizar la ley. Esto no lo decíamos solo nosotros, que somos los que vamos a ser fiscalizados, también lo decía la Asociación de Municipios, porque ellos, que son los llamados a fiscalizar, no iban a tener un reglamento con el cual fiscalizar. Creemos que esto de que cuando se hacen leyes y no hay reglamento, es una situación que genera bastante incerteza jurídica. Voy a dar un ejemplo de algo que estamos viviendo hoy día, que a lo mejor no tiene nada que ver con el sector gastronómico, pero que muestra lo que significa la importancia de un reglamento. Hoy día nosotros tenemos una ley que se llama Chao Cables, ¿no es cierto? La basura aérea. A raíz de la crisis climática, y no tiene reglamento. Entonces hoy día todo el mundo se tira la pelota de quién era la responsabilidad del tema de los cables y de este exceso de cables, ¿no? Y simplemente porque no hay reglamento. Esta ley entonces se aplaza para que ojalá tengamos un reglamento pronto, ojalá no tengamos que esperar hasta el próximo año para tener un reglamento, ojalá lo pudiéramos tener en las próximas semanas, de manera que las empresas puedan adaptar sus proveedores a esta nueva legislación. Máximo Picayo, presidente de Achiga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. No.